la mejor banda para glorificar al Señor de todas las iglesias de Alabama. Y así lo puedo decir. No importa, el sistema se cayó por un momento, pero la banda motivó para cantar. Gloria a Dios por eso. Y es bueno entenderlo cuando vamos a empezar a estudiar el libro de Nehemías. Es bueno entender todo esto porque durante todo este tiempo vamos a estar hablando de eso. Y vamos a construir nuestros propios muros. Esa es la idea, que todos construyamos nuestros propios muros. Esos muros espirituales que se necesitan para la protección espiritual de nuestras vidas, la protección moral de nuestras vidas. Entonces daremos inicio a esta serie de Nehemías. Vamos a ver solo hoy las palabras de introducción de los versículos 1 al 3 del capítulo 1. Y vamos a leer esos 3 versículos nada más, que son la introducción. No tengo imagen allí. Ok. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kislev del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. El versículo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Este es un libro histórico. Lo tenemos que tomar como un libro histórico. No es un libro profético, no es un libro sapiensal, a pesar de que comienza el escrito, como por lo general comienzan los escritos proféticos y los escritos sapienciales o sabios, como Proverbios, Eclesiastés, Salmos. Algunos textos del libro de Nehemías son escritos por él mismo y provienen de un documento que es autobiográfico. Él mismo lo escribió, es como una biografía de él, y de ahí los eruditos o el escritor inspirado tomó parte de la memoria de Nehemías, por lo menos en la primera mitad del libro. Otros de los textos que componen este libro parece que fueron escritos por Esdras. Acuérdense que Esdras y Nehemías son contemporáneos. Nehemías significa Jehová ha consolado. Hay 2 Nehemías más en el libro. Uno que está en el capítulo 3, versículo 16, que es el hijo de Azbuk. Y el otro que está en el capítulo 7 y que figura en el capítulo 7, otro Nehemías, no hay referencia de su padre. Yo puedo hablar mucho más de todo esto, pero
es básicamente el mismo recuento de la historia que Josué ha explicado en las predicaciones anteriores en el libro de Esdras. Solo que con Nehemías la narrativa es diferente, pues se recoge a lo largo del libro toda la narrativa y en muy pocas palabras. Así que estaré haciendo esa narrativa poco a poco en las predicaciones que quedan por delante. Pero en la predicación de hoy me voy a centrar sobre los hechos acaecidos en los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 1. Centrarnos en 3 condiciones que están en estos 3 versículos que van a cambiar tu vida. A lo largo de esta serie, ustedes van a ver el cambio que se va a producir en el carácter de ustedes. Voy a leer, ya leí para ustedes de la versión Nueva Internacional. Voy a leer de la versión Reina Valera Contemporánea. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Entonces ahora sí vamos a compartir la experiencia de Nehemías al recibir estas noticias. Y lo primero que vamos a analizar es el versículo 1, en la segunda parte, sobre todo, dice Nehemías: mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino. Susa era una ciudad vacacional. Es como decir Panamá City, o cualquiera de estas ciudades vacacionales donde las personas van a pasar algunos días en el verano, sobre todo. Asimismo, Susa era la capital, pero donde los reyes iban a pasar el invierno. La capital de verano, o la capital veraniega, se llamaba Agmeta y quedaba en Media, Persia. El vocablo traducido de Susa es Viraj, así, Viraj, pronunciando una G, pero es una H realmente con la garganta. Y literalmente Susa quiere decir ciudad fortaleza o ciudadela. Nehemías estaba en Susa porque era copero del rey y tenía que acompañar al rey donde quiera que iba. Ser copero del rey era un cargo de mucha importancia. No era un siervo común, un esclavo o alguien que estaba sirviéndole de alguna manera, haciendo cualquier cosa para su amo. Su deber era estar muy cerca del rey constantemente. Nehemías fungía como guardaespaldas, fungía como consejero, tenía diferentes funciones con el cargo de copero, aparte de probar la comida del rey antes de que él la comiera, por si acaso estaba envenenada. En el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 1, hay algo importante que tiene que ver con esto. Anótenlo, búsquenlo y luego lo chequean en su casa para que vean en qué consistían estas funciones. Ahora vamos a centrarnos un poco en el grupo que llegó de Judá. Capítulo 1, versículo 2. Llegó Hananí,
uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Esta gente había viajado 1800 kilómetros desde Judá hasta Susa. 1800 kilómetros. Ese viaje duraba 4 meses. Estuvieron viajando durante 4 meses. Y el tramo de Babilonia a Susa, o sea, llegaba a Babilonia y luego llegaba a Susa, 4 meses más una semana, 2, 3 semanas más tenían que viajar después de llegar a Babilonia. Este señor Hananí que vino con el grupo era hermano de Nehemías, hermano carnal, de carne. Él había llegado, Nehemías sabe que su hermano llega, pero hay algo importante aquí. No vemos que Hananí va a visitar a Nehemías, no vemos que Hananí busca a Nehemías, sino que Nehemías, cuando se entera de que su hermano llega con este grupo de varones, le busca para tener noticias de cómo está Jerusalén. Aquí vamos a ver 3 escenarios en esta porción, 3 escenarios importantes. En el primer escenario estamos viendo que los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, no eran los que habían escapado de ser llevados al cautiverio en Babilonia. O sea, quiero explicarme, no eran los que quedaron en Judá después que se llevó Nabucodonosor al primer grupo que se llevó a Babilonia en cautiverio. No se trata de ellos. Los que estaban allí en ese momento y de los que estaba hablando Hananí fueron los de los grupos que habían ido antes desde Babilonia para la reconstrucción del templo, de lo cual ya se habló en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 8, en el capítulo 13 y en el versículo 15 de Esdras. Cuando ustedes leen de sus Biblias, la traducción que está allí dice escapados, y la palabra es sobre, la palabra que traduce esto al español es sobrevivientes. Los sobrevivientes. Este es el primer escenario, así que tenemos ahora a un grupo de sobrevivientes que después de la construcción o en medio de la construcción del templo tienen un problema porque los muros no están reconstruidos y están en peligro. En el capítulo 1, versículo 3 dice: ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando gran calamidad. El segundo escenario aquí es la provincia. La provincia era Judá, provincia del imperio persa. Está en el versículo 3 del capítulo 11, aclarado en el mismo libro. Y si usted va a Esdras, capítulo 5, versículo 8, va a encontrar que la provincia era Judá. La palabra aquí que se está utilizando para derribadas las murallas, no está hablando de que las murallas estaban totalmente en el suelo, que eran solamente escombros. Está hablando que las murallas estaban débiles, estaban agrietadas, no estaban totalmente destruidas, estaban oquedadas, tenían grietas. Algunas podrían ya tener ciertos escombros abajo del muro. Entonces, cuando nosotros leemos estos 2 escenarios, estamos viendo que Nehemías tiene una reacción especial. Y esta reacción se ve luego en el versículo 4, cuando el informe del versículo 3
le cae por sorpresa a Nehemías. Él debía referirse aquí a una destrucción reciente. Una destrucción que los babilonios empezaron cuando llegaron en el año 586 antes de Cristo e invadieron la ciudad. Pero aquí parece ser que hubo nuevos ataques y el muro sufrió más destrucción y las puertas estaban recién quemadas. De hecho, en el reinado de Artajerjes, los judíos habían intentado reconstruir los muros de Jerusalén. Lo vemos en Esdras capítulo 4, verso 7. Y en ese proyecto fue detenido por la fuerza. ¿Se acuerdan? Cuando en el capítulo 4 se ve que los vecinos que no eran judíos, por la fuerza, enviaron carta a Artajerjes para que él mandara a detener la construcción. Tenemos entonces el primer escenario, los judíos que habían escapado. Tenemos el segundo escenario, la provincia de Judá. Y hay un tercer escenario en esta porción que dice que en esta época los persas, para evitar las rebeliones, los persas eran la misma gente de Babilonia, casi no permitían que las ciudades, provincias que le pertenecían ahora al reino, se amurallaran. Porque temían que al haberse amurallado se hicieran fuertes adentro militarmente y fuesen una amenaza para el reino. En toda Siria y en Palestina habían solamente 2 ciudades amuralladas para el siglo V. Y Samaria, que era la capital provincial, no era una de ellas. No obstante, los judíos consideraban que estaban en gran dificultad, que estaban en afrenta, que había peligro. ¿Por qué? Primero, porque acababan de ser humillados por sus enemigos cuando quisieron construir los muros de Jerusalén en Esdras capítulo 4, 9 al 23. Y en segundo lugar, esperaban que después del retorno del cautiverio, Jehová exaltaría a Jerusalén, porque en la profecía, en el libro de Jeremías, dice: vienen días en que la ciudad será reconstruida en mi honor, desde la torre de Hananei hasta la puerta angular. Palabra del Señor. Jeremías 31, 38. Así que Dios estaba dando una promesa, y todavía esa promesa no se había respondido, y ellos se sentían humillados por causa de que Dios no les había respondido todavía tal promesa. Hermanos, así era la condición. Esto que hemos hablado aquí es para aclarar la condición en que se encontraba Judá para ese momento. Ahora vamos a ver otras condiciones. Primero vimos esa condición, ahora vamos a ver una segunda condición. La condición de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Como dije en el punto anterior, Nehemías, que acompañaba al rey Artajerjes en la ciudad veraniega de Susa por su condición de copero del rey. Su deber era estar siempre muy cerca del rey. Él fungía como uno de sus consejeros, como guardaespaldas. Además, como les dije, tenía que probar la comida y la bebida del rey para asegurar que no estuviese envenenada. Hermanos, si nosotros no captamos realmente esto y lo vemos como cualquier cosa, como cualquier función que una persona pudiera hacer, estamos equivocados. Esto era una responsabilidad de alto nivel. Cuando se escogía una persona así, la escogencia de esa persona era muy especial por parte del rey. Se requería entonces de Nehemías para el monarca lealtad
y una confiabilidad al extremo total. Los reyes sí tenían varios coperos, y estos coperos trabajaban a la vez, no era por turnos. Pero Nehemías era uno de los coperos principales. Algunos historiadores, como Josefo, dicen que Nehemías, cuando se le habla de que era el copero del rey, se está hablando como el sujeto que manejaba a todo el resto de los coperos. Así que si un copero fallaba, Nehemías era responsable. Según Josefo, no está escrito en la palabra. Josefo era un historiador de la época de Jesús y escribió una serie de libros muy interesantes que se llama La Guerra de los Judíos. Importante. Los antiguos historiadores sugirieron entonces que el copero tenía que tener una posición de influencia. O sea, que gozaba de autoridad por medio del monarca. Cuando se hablaba del copero del rey, tenía una autoridad especial que el monarca le delegaba. También un erudito del Antiguo Testamento menciona que el copero era escogido por su gallardía personal. Tenía que ser bien parecido. No podía ser feo. Así que todos aquí estamos ya destituidos del cargo por antelación. Tenía que tener buena atracción, buen vestir. En las antiguas cortes orientales siempre era una persona de rango, de importancia. Por causa de la naturaleza confidencial de sus deberes, el copero era íntimo del rey. Por su frecuente acceso a la presencia real, entonces él tenía una gran influencia sobre el rey. Él mantenía conversaciones. ¿Saben? Aquí en los Estados Unidos hemos tenido los hispanos unas experiencias no muy agradables en relación con nuestros médicos americanos. La forma como se lleva la medicina, el trato del médico, el trato personal del médico, como se lleva la medicina en nuestros países latinos, es muy diferente a cómo se lleva aquí. Yo me he dado cuenta que aquí se le dice clientes a los pacientes. En nuestro país un médico jamás le dice que uno es cliente de él, uno es paciente de él. No es que sean malos médicos, tenemos excelentes médicos latinoamericanos que superan a muchos médicos norteamericanos, pero también hay muchos médicos norteamericanos muy, muy importantes. Lo que yo quiero decir aquí tiene que ver con el trato. Y es interesante, una experiencia que me sucedió a mí con mi médico de familia, que él entraba al cubículo, me veía, decía que era lo que tenía y después se iba y dejaba a su asistente a que hiciera todo lo demás. Me parecía triste, porque en mi país, Venezuela, el médico se sentaba a hablar con uno y hasta le preguntaba a uno: ¿tienes problemas? ¿Estás pasando por alguna situación? Te veo un poco... Y entraba en la vida de uno, y uno entraba en la vida de su médico. Yo casé al pediatra de mis hijos. Era algo interesante ver cómo se lleva una relación con un médico hispano, o por lo menos en Latinoamérica. Y para terminar esta ilustración, quiero decirles que un día, cuando estuve en consulta, él iba saliendo y yo lo agarré del brazo y yo le dije: espérate un momento, yo tengo aquí ya contigo alrededor de 3 años y tú lo que haces es venir, decirme qué tengo y te vas, pero tú no sabes nada de mí, ni yo te conozco bien a ti. ¿Te puedes sentar un momentico para que conversemos?
se me quedó viendo. Se quedó así como anonadado. Él decía, ¿qué pasa aquí? Y se sentó. Y desde ese día el trato fue muy diferente cada vez que voy. Tanto que en una oportunidad él se congrega en la iglesia de Highland. Y claro, nosotros aquí, yo acá. Y él siempre me dice, pastor, ¿cómo está? Y me habla así de esa manera. Y aparte de eso, en una oportunidad me dijo, quiero hablar contigo porque tengo problemas con mis hijos. Y él se sentó ahí, sus lágrimas salieron de sus ojos cuando me dijo que tenía problemas con sus hijos. Este trato es el trato que tiene la gente también en el Medio Oriente. Allá, en aquellos países de Persia, que ahora son Irak, Irán y todos aquellos países que se encuentran allí. Y quiero decirles que por ser ellos así tan calurosos, el rey y Nehemías tenían una amistad muy calurosa. Y saben, algo muy interesante, que nosotros físicamente nos parecemos a ellos. Y nosotros sí somos la generación de misioneros que tiene que ganarse al norte de África y al Asia, al Medio Oriente y al Asia Central para Cristo. Ya las caritas blancas con los ojos azules no son las que ellos quieren aceptar. No estoy hablando mal de nuestros misioneros, pero ya su físico los relaciona con Norteamérica, y ustedes saben ya cómo Norteamérica y esos países están en una pugna total. Cuando ven un norteamericano pueden pasar por peligro, tanto que una misionera luterana, como les conté una vez, abrió la puerta de su casa cuando tocaron y lo que se encontró frente a ella fue una escopeta que le voló la cara. Pero nosotros sí, nuestra tez, nuestra cara, nuestros ojos se parecen a los de ellos, pero también lo que se parecen a los de ellos es nuestra forma de ser. Somos como ellos, familiares, calurosos. Estamos en una situación con ellos muy especial, y por eso es que nosotros somos los que tenemos que ir allá, porque ellos entablan con nosotros un rapport muy interesante. Esa fue la situación de Nehemías, un judío de tez aceitunada, con un persa del mismo color de la piel. Tuvieron mucha influencia. Y muchos coperos en la época utilizaban esa influencia para lograr ingresos extras, al hablar a favor de individuos que estaban en el campo y que los querían promocionar gubernamentalmente con el rey en un tratamiento especial para que los subieran de rango, etcétera. Lo que nosotros le llamamos palanca. Meter la palanca, no sé si en México se llama así, pero aquí una persona de Perú y otra de Colombia se sonrió porque sabe qué significa. Meter la palanca es tratar de hacer que abran la puerta para que esta persona entre a un cargo especial, cuando tenemos nosotros un tratamiento especial con esa gente. Esta buena relación con Artajerjes le fue favorable a Nehemías, porque él estaba destruido, su corazón estaba partido. Él entendió que él era el hombre para la tarea, y él sabía que él tenía que aprovechar esta situación, pero no quería tampoco abusar del rey. Luego, en tercer lugar, encontramos que había capacidades y características especiales en Nehemías. Y hago este alto aquí en lo que es el trato con el rey para conseguir el favor del rey, porque quiero decirle que Nehemías tenía una oratoria apasionada.
él era un hombre de oración, era un hombre de resolución, era un hombre que tenía confianza en Dios. Respuesta rápida y decidida a los problemas daba Nehemías, y sabía que Dios también le daba ese tipo de respuestas a él. Él era un hombre abnegado en su cargo y un hombre abnegado en su vida espiritual. Nehemías era más que un administrador, era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Qué bueno es poder ser una persona que el jefe de uno, que no es creyente, lo considere especial y le pueda decir: tú eres diferente, tú eres diferente. Nehemías no actuaba sin oración y Nehemías no oraba sin actuar. ¿Entendieron? Él no actuaba sin oración y él no oraba sin actuar. A Dios rogando y con el mazo dando, dicen por ahí. Reconocía el papel que Dios desempeñaba en todo lo que sucedía. Este ejemplo es el que debemos nosotros seguir. No solamente los líderes, sino toda la iglesia, pero especialmente los líderes de hoy. Estas son tipologías que hacen que una congregación sea un instrumento para el reino de Dios. Cada miembro, cada visitante, cada asistente constante de esta congregación de Blue Hills debe vestirse con estas características. ¿Y para qué? Para decir que somos los mejores. O como dije yo cuando comencé, tenemos el mejor grupo musical de toda Alabama, y no es mentira. Cada asistente, cada uno de ustedes, escuchen esto, iglesia, por favor, escúchenlo, y cuando salgan de aquí no lo olviden. Deben tener estas características de las que hablamos para honrar y glorificar a aquel que nos salvó, a Jesucristo. Es a Él y solamente a Él al que vamos a glorificar, con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con nuestras decisiones, aunque nuestras decisiones sean o nos traigan ciertos problemas, pero si honras a Dios, tomemos las decisiones, que Él va a allanar nuestro camino. Conociendo la situación en que se encontraba Jerusalén y mirando a vuelo rasante características de la persona de Nehemías, que de hecho ampliaré más adelante en otros mensajes, vamos a ver ahora qué podemos aprender de esta corta historia de los primeros 3 versículos de este libro. Y es importante que tú puedas ver tu condición. Ahora cada quien mire su condición y no piense en la condición de los demás. Tal vez estén algunos a la expectativa, porque desempeñan funciones de liderazgo y desean conocer mucho más de este líder. O quizás algunos piensan: este mensaje no es para mí, porque no está tratando de personas comunes. Yo soy una persona común, se está tratando de un líder. Pero eso no es así, no esté seguro de eso. Tal vez no estemos tratando de reorganizar una ciudad completa, como en aquel caso Jerusalén, o planeando un partido de fútbol en un vecindario. Mas, a fin de cuentas, el liderazgo es influencia. No importa de lo que tú seas, si te consideras un líder o no, donde tú influencies, ahí está tu liderazgo. Influencias sobre tu esposo o tu esposa, influencias sobre tus hijos, influencias en tu trabajo, influencias sobre algunas personas, entonces eres un líder. Lo vemos en los niños. Hay niños pequeños que influencian al resto de los niños y ellos hacen todo lo que el niño hace. Ese es un líder. Por favor, hermano, hermana, no evada esta pregunta. No evada esta pregunta. Piensa en esto por un momento. ¿Sobre quiénes tengo yo influencia? Y aborde cada área de las que acabo de hablar. Esta pregunta marcará la diferencia en la manera en que Dios usará el contenido de este mensaje en su vida. De los comentaristas de los libros que he estado estudiando para nutrir esta parte de la serie y que he leído, se encuentra un libro llamado Pásame otro ladrillo. Y créanme
que Nehemías durante todos estos mensajes, y como dice el autor del libro, Charles Swindoll, le pasará unos cuantos ladrillos a usted para que los ponga en el muro de su vida. Usted va a usar esos ladrillos para reconstruir los muros de su carácter, que serán de tal calidad para que su fe no pueda ser destruida. Así Dios va a producir en usted un liderazgo a la altura de su reino y lo va a usar para guiar a las personas que estén en su alrededor. Recuerde, un gran líder no tiene que ser alguien que sea muy conocido. Un gran líder es solo una persona común, sumamente motivada. Y esa persona puede ser usted. Y de hecho, creo que lo es. Una de las características que vamos a ver o que hemos visto aquí en el versículo 1 es que Nehemías estaba preocupado por los suyos. Al preguntarles por los judíos que se habían escapado con vida del cautiverio por Jerusalén, él estaba preocupado por la gente. Aprovechó la oportunidad de hablar con su familia y sus amigos que llegaron con mucho interés sobre su país. No hablaron de otra cosa. Él no abordó ningún otro tema. El tema era la preocupación que tenía por la situación de su gente. Hermanos, y esa debe ser nuestra actitud para con la iglesia, para con los hermanos, para con la familia, los amigos y sobre todo para compartir con otros la palabra de Dios y las bendiciones que Dios nos da. Porque muchas veces Dios nos da bendiciones y las callamos. Muchas veces tenemos cosas importantes que Dios nos ha dado de manera personal y no las decimos, no hablamos de ellas como testimonio a otros. Quizás porque pensamos que ellos podrían pensar que estamos un poquito locos. Y no, sí, no estamos un poquito locos, estamos demasiado locos. Locos por Jesús. Hay veces, hermanos míos, que nuestros encuentros giran alrededor de una conversación de deportes, de recetas de cocina, de lo que hacen y dicen nuestros hijos, de la valoración de lo humano en diferentes áreas de la vida. Y eso no es malo. No estoy diciendo que eso sea malo, pero creo que está bien que hablemos de estas cosas. Es cierto. Lo que pasa es que empleamos todo nuestro tiempo para eso y nada más. Y lo que es peor, lo empleamos muchas veces para promover murmuraciones, chismes, programas de televisión, películas, canciones, páginas web que no exaltan el nombre de Dios ni le glorifican. ¿O no? Primero, les voy a decir algo interesante. Lo que tenemos que hacer para poder glorificar a Dios en nuestras vidas como hermanos en Cristo y con otras personas también. Y tiene que ver mucho, en primer lugar, con lo que pensamos. ¿En qué giran tus pensamientos? ¿A dónde van tus pensamientos? En Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Esa debe ser la calidad de nuestros pensamientos y no otra. Y yo creo que Nehemías tenía esa calidad de pensamientos. Otra de las cosas tiene que ver con lo que hablamos. ¿De qué manera hablamos? Efesios capítulo 4 versículo 29 dice: no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena o grosería, quiere decir eso, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. A veces decimos malas palabras en nuestra casa. Sí, a veces nos salen malas palabras y entonces no estamos produciendo bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa o esposo, sobre nuestra familia. Entonces en la calle somos muy decenticos, pero en la casa se nos sale. Tengan mucho cuidado, es muy importante. Y a veces hay palabras que no nos parecen obscenas, pero son vulgares y no son las que un cristiano debería tener en su boca. Diríamos por ahí, como dicen algunos, que se te haga la boca chicharrón. En tercer lugar,
de la forma como nos conducimos en las conversaciones, porque una es la cosa que hablamos y otra es la forma como nos conducimos. En Tito capítulo 3 versículo 2 dice que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, o sea, peleones, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres, aún como para aquel que me caiga más pesado que un camión, una troca cargada de vigas. En cuarto lugar, ¿con quién nos reunimos? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que cuando una persona no sea una buena compañía para ustedes, no es que la desechen, no es que le digan, no, tú no. Es que no se dejen llevar por esas compañías, más bien influyan sobre ellas. A la luz de lo que hemos visto, ¿ya ha obtenido usted algunas respuestas? Es la pregunta. ¿Ha tenido usted esta mañana algunas respuestas en relación con su conducta? En todo el trayecto de la vida de Nehemías, usted va a entender respuestas a sus interrogantes en cuanto a estos temas que estamos desarrollando y que desarrollaremos más adelante. Todo será parte de nuestro diario vivir, de nuestra relación con Dios y el prójimo, de nuestro compromiso con la iglesia del Señor. Si Nehemías hubiese abordado otros temas de conversación con su hermano Hananí, no se hubiese enterado de la situación de Jerusalén, y aunque luego hablaran de ello, no habría tenido interés de abandonar su posición como copero del rey en el reino persa para sacrificarse por su pueblo. Esta última definición se asemeja mucho a lo que hizo Jesús, que dice, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para así lograr tu salvación y la mía, hermanos. Mi oración es que saques todo tu potencial y llegues a ser todo lo que Dios ha querido que tú seas. Pongámonos de pie.